Y es una felicidad muy grande cuando tú empiezas a entender un poco, lo hemos estado viendo aquí en Éxodo, pero se ve en toda la Biblia eso de que la tremenda libertad que existe en la gracia de Dios de no tener que ser competente, de no tener que dar al ancho, de no tener que inventar tu futuro, inventar tu éxito, inventar tu felicidad, que simplemente Jesucristo lo es. Y Él es el autor de tu futuro, el autor de tu ser, el autor de tu salvación y tu felicidad, y te amó primero. Y vamos a tener que ver eso un poco aquí en Éxodo 17, es nuestro punto de partida. Y hemos estado viendo acerca de cómo prevalecer, que en la Biblia, cuando la primera vez que algo sucede o algo es presentado, nos sirve como pauta o como regla de cómo interpretar las futuras ocasiones que algo así se presenta. Entonces, aquí es la primera guerra ordenada o la estrategia presentada por Dios, con instrucciones y con un objetivo específico. Es aquí con la batalla con Amalek, que duró todo el día, y como hemos estado viendo, Moisés, mientras alzaba las manos, prevalecía Israel, y cuando bajaba las manos, prevalecía Amalek. Entonces vamos a dar lectura aquí, recordando lo que es, porque de aquí esto establece la pauta para entender este tipo de conflicto, verlo como un conflicto espiritual primeramente. Y se dio una batalla porque había una situación espiritual ya existiendo, y eso es algo que tenemos que captar, porque muchas situaciones y conflictos que tú y yo vivimos tienen un origen espiritual realmente, y tenemos que ubicarnos en eso y saber qué es el objetivo de Dios, cuál es su estrategia y así como prevalecemos. Y dice versículo 17:8, Éxodo 17:8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces Dios da una conclusión y una interpretación de lo que está sucediendo, una instrucción para el futuro. Tienes que escribir esto como historia y tenerlo de memoria. El futuro de Israel tiene que estar involucrado en esto, lo que Dios está diciendo. Y dice, la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Entonces no era una situación simplemente de que un pueblo está migrando, y ha sucedido eso en la historia humana. Un pueblo está migrando buscando un nuevo territorio, y un pueblo que ya habita un territorio dice, aquí no. Entonces, contra una invasión o posible invasión, Amalek estaría defendiendo su territorio. Pero aquí dice que él levantó la mano contra el trono de Jehová. Entonces nos dice que conscientes de lo que hacían, que no era nada más defender su territorio, sino de destruir al pueblo de Dios. Entonces realmente lo veían como contra Dios. Es parecido a lo que ves con David y Goliat. Goliat está diciéndole a David, y David dice, mira, tú vienes con tu espada y javelina y demás, y maldiciéndome en el nombre de tus dioses, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Simplemente Él es mi armadura, Él es mi propósito, Él es mi estrategia, Él es mi defensor, Él es mi victoria, y yo vengo en su nombre nada más, y sin otro instrumento, apoyo o demás. Dios es mi amparo. Entonces, muy importante con esas cosas, no es simplemente una
pelea por territorio, sino realmente es un asunto espiritual. Y desde ahí nosotros podemos partir y decir, bueno, ¿cuántas más situaciones estoy viviendo en mi vida que realmente tienen un origen espiritual en el conflicto que veo, en el nivel de seguridad en el país? Tenemos eso, que cuánto de lo que está sucediendo realmente es de naturaleza espiritual primeramente. Y nosotros podemos estar quejándonos de la forma en que meros mortales están tratando con el problema. Pero después de todo, son de barro igual que tú y yo. ¿Tú qué puedes hacer? Entonces, ¿por qué esperas que un gobernante haga más? Es un mortal. Pero como hemos estado viendo en esto, lo primordial es tener la perspectiva de Dios ante la situación. Entonces lo que vimos primero es que Moisés sube a la cumbre del collado, está sobre el cerro donde él pueda ver la totalidad de la situación, la batalla que se está armando allá abajo. Y parte de nuestro problema es que cuando tú estás en la batalla, que puede ser nada más la batalla de todas las mañanas, de que se levanten tus hijos, se vistan, desayunen, suban, vamos, llegar a tiempo a escuela y que no te los regresen. Entonces eso es una lucha diaria, ¿no? Entonces, es un lío. Entonces, pero en todo ese ajetreo que tienes, es muy fácil perder la perspectiva y no ver la totalidad de la situación. ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Por qué tienes que perseverar? ¿Por qué tienes que ver la forma y ser creativo y paciente y demás? Entonces, perdemos la perspectiva allá abajo y lo que sigue en eso es que vimos en Efesios 2 que estando muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos levantó y juntamente con Él nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces mi perspectiva correcta es desde la diestra de Dios, donde Jesús está a la diestra del Padre, entonces sentado en Cristo en lugares celestiales, yo puedo ver la totalidad de mi situación, cosa que físicamente involucrado en la lucha diaria, en las rutinas tan aburridas que tenemos, en esa rutina es muy difícil verlo, pero mi perspectiva correcta es desde acá. Entonces, no estoy en una batalla, una situación así, Dios, ¿no ves mi situación? Allá arriba donde estás tú, se ve chiquita mi situación, pero aquí abajo en la jungla donde yo vivo, sí se ven muy grandes los árboles. Entonces no, sino realmente no tengo que hacer esto para estar viendo a Dios en mis situaciones, sino voltearme a mi izquierda porque yo estoy sentado en Cristo Jesús en lugares celestiales. Entonces simplemente Dios está aquí. Y puedo decir, Padre, ¿no ves lo que estoy viviendo? Pero realmente no, o sea, ya mi perspectiva y por lo mismo mis súplicas van a ser diferentes. Porque yo puedo ver en Cristo la totalidad y el fin de mi situación, para qué es y por qué y quién está operando en esta situación. Es muy importante. Cuando nosotros estamos en una situación y no sabemos qué hacer, lo primero que necesitas es recordar tu posición correcta que te da la perspectiva correcta, que es estar en Cristo, sentado a la diestra del Padre. Y desde ahí todo cambia. Y María Magdalena, ya que aquí sí estoy, mañana tengo que hacer desayunar, tengo que ir al mercado, tengo que seguir pagando renta, impuestos y demás. María Magdalena de repente tiene otro futuro al que ella se imaginaba tener. Pero ¿quién cambió su futuro? Cristo, no ella. Y mucho de nuestro miedo y frustración viene de eso, que tú crees que tú tienes que diseñar o inventar tu futuro. Y quien lo va a hacer es Jesucristo, porque Él vive. Ahora, entonces ya con esto en mente, vamos por favor a Romanos capítulo 10. Si bien tú has entendido tu perspectiva, y la segunda parte lo que vimos fue acerca de oración. Ya desde la perspectiva correcta, entendiendo qué es lo que Dios ha hecho contigo, dónde estás colocado referente a Él, que estás sentado en Cristo en lugares celestiales. No necesitas empezar tu día
allá en una zanja, en un hoyo, en un valle, así casi tapado por escombros, y diario empezar tu día tratando de salir del hoyo, trepar, subir, y como hombre araña, los últimos metros para llegar a estar en la presencia de Dios. La Biblia dice que así comienza tu día, y por eso Jesús dice, permaneced en mí. Él está diciendo, yo soy lo que tú necesitas. Estás en mí. Entonces, si yo vivo, tú también vives. Si yo estoy en la presencia del Padre, tú también. Si yo soy acepto ante el Padre, tú también. Y así como el Padre me escucha, te escucha a ti. Y dices, no, pero tiene que ser más difícil. No te preocupes, van a haber suficientes batallas con amalecitas en todos los valles del mundo, los vas a encontrar y vas a necesitar la perspectiva para prevalecer. Pero también en eso la oración. Y vimos, cosa que a muchos les incomodó, pero que dice, quiero pues que los hombres, no los seres humanos, las mujeres no hay que decirles mucho que oren, lo hacen. Piden ayuda de quien sea, de la comadre, del tendero de la esquina, piden taxis de cómo llegar a tal parte, y el hombre puede pasar la mayor parte de su vida en oscuras y no lo admite. El varón es así. Oren por nosotros ustedes y nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Pero que los hombres, los varones, en todo lugar oren, alzando manos santas, sin ira ni contienda, sin rivalidad y sin discusión, que es el problema. Yo estuve en un ejercicio que hicimos en un retiro estos días que no estuve, y era identificar en Hechos capítulo 1 qué fue lo más importante de todo el capítulo, lo que debe quedar así en nuestra mente. Entonces, en todos los grupos que se armaron, todos tenían que leerlo, platicarlo, discutir y llegar a una conclusión, y luego un escriba de cada grupo tenía que juntarse con los demás igual, llegar a decidir si esto fue lo más importante, si todos estamos viendo lo mismo aquí. Entonces, y fue interesante que lo más importante de Hechos capítulo 1 es que no esperaron, sino que empezaron a tomar decisiones y elegir suplentes y demás, o sea, ya armar su democracia, invitarle a Dios a su reunión, como muchas veces hacemos, no sabiendo, Él ya estuvo cuando yo llegué, Él está barriendo la banqueta cuando yo llego. Entonces, necesitamos ver eso, que cuando nos juntamos y estamos con todo esto y pensando y demás, sin ira ni contienda, vieras, cuando los escribas y todos estamos en un salón aparte y los demás entonces empiezan unos cantos y están adorando a Dios como normal, pobrecitos, ellos no se escuchaban sus voces por la discusión que se armó. ¿Y cómo lo sé? Porque yo fui uno de los escribas, y peor, al final me eligen a mí los demás, que si yo sea el representante de todos. Entonces yo tuve que salir y ver todas las miradas, y el pastor diciendo, ni podíamos escuchar por el ruido de su discusión. Y yo, pues yo casi no abrí la boca. No sé por qué me pusieron a ser el representante. Y así. ¿Qué estoy diciendo? Sin ira ni contienda. Es algo muy normal. Quieres a fuerza que el otro tenga tu opinión, que el otro piense como tú. Ahora, no necesita pensar como yo. Necesita entender la palabra. Y no necesita entenderme a mí. Y si yo tengo la razón, se dará cuenta cuando entiende la palabra, no cuando me entiende a mí. Pablo lo dice en Filipenses 3. Si alguno piensa diferente, si eres maduro y piensas diferente, Dios va a explicarte. Pablo dice, yo no necesito convencerte y no necesito que estés de acuerdo conmigo para ser feliz y sentirme realizado. Es muy importante ese punto. Romanos 10, entonces nos lleva a la siguiente parte de todo esto. Si mis oraciones van a ser eficaces, tienen que nacer mi súplica, y los hombres, en lugar de decir, por eso yo nunca voto, por eso, no, por eso sigue todo igual, porque tú sigues opinando y no oras, y que los hombres supliquen a Dios, y cuando estemos diciendo, Dios, no sabemos qué hacer, esas palabras son mágicas en los oídos de una mujer, no sé qué hacer. Ella está esperando que digas eso para que diga, yo sí. Y si así suenan esas palabras, no sé qué hacer, ayúdame.
si se oye bien en los oídos de una mujer, ¿cómo se escuchan esas palabras en los oídos de Dios? Dios, no sé qué hacer. ¿Me puedes ayudar? Y sin falta lo hace, verás. Y Él ha hecho cambios en México, Él ha hecho cambios en vidas. Yo viendo nada más así, amor que cubre el mar, dependo de tu gracia y todo lo que estuvimos cantando hace rato. Y conozco muchas historias aquí. Y cada silla narra una vida y una historia de la gracia de Dios. Y veo y recuerdo lo que veo alrededor y digo, sí, Dios cambia las cosas, Dios mueve montañas. Pero yo no necesito mucha fe, necesito que mi fe esté atinada, que esté bien informada, bien instruida. Y por eso dice, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, puedes decir a esta montaña, quítate y échate en el mar, y lo hará. Entonces, el hecho de mover montañas no requiere músculo, no requiere equipos grandes, requiere saber qué es lo que Dios quiere hacer. Y si Dios no quita la montaña, es porque yo necesito saber trepar rocas. Dios, o sea, lo va a dejar porque yo necesito esa montaña en mi vida. Y cuando no, se puede quitar. Entonces, ve tu situación desde esa perspectiva. Desde volando ahorita en el avión, que gracias a Dios por sus oraciones fue un vuelo muy suave. Pero desde arriba, las montañas que aquí abajo se ven, así, terribles. Desde arriba son unas arrugas en el rostro del planeta. No cuentan. Entonces tu perspectiva cambia todo para ti. Ahora, Romanos 10, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y podríamos hablar el resto del servicio, de este sermón, de esta frase nada más, pero lo dejaremos. El que en él creyere no será avergonzado. ¿Y qué es tu miedo siempre que empiezas a confiar en Dios y tan solo en Dios? ¿Qué es tu miedo? No va a llegar la ayuda a tiempo, me voy a quedar solo, me voy a quedar en ridículo, todo el mundo nomás va a tronar la boca cuando me ve y me van a mirar sobre el hombro así y voltearse. O sea, no será avergonzado. Qué interesante que lo primero que Dios liga cuando habla de creer en Él, confiar en Él, liga eso, lo junta y lo amarra con la idea de no ser avergonzado. Entonces dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Pero ¿cómo creer? Eso tiene que ver mucho con lo que estamos viendo de cómo prevalecer. Porque sería muy ridículo, ¿verdad? Ahí está Moisés. Mira, chavos, les voy a decir, la estrategia es esta. Ustedes están poniendo en peligro sus vidas aquí abajo en la batalla. Y yo y mis dos asistentes, que me ayudarán a orar, nosotros vamos a subir hasta la cumbre donde la flecha más disparada no pueda alcanzarnos y una espada no llega cerca. Entonces nosotros desde aquí arriba vamos a estar orando por ustedes. Ahora, si les va mal, pues hubo algo en tu vida, porque yo sí tengo fe y oré por ti. Entonces, si te va mal, hubo pecado en tu vida. Entonces, me lavo las manos. Pero, y si él hubiera dicho, mira, y esta es la jugada, yo voy a alzar las manos, interceder en oración, mientras ustedes pelean. Y va a suceder esto, mientras yo tengo las manos arriba, ustedes van a prevalecer. Entonces, ¿qué sucede? Uno, si no funciona, él queda en ridículo y tú te mueres, porque prevalecen los amalecitas. De hecho, eran más fuertes los amalecitas que los israelitas. O sea, por eso, sin ayuda, prevalecían los amalecitas sobre los israelitas. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, el que en él confiare no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es el Señor de todo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Entonces, invocar a Dios es realmente usar la capacidad que Dios te dio como ser humano. Entre todos los seres conscientes, solo el ser humano verbaliza lo que siente y piensa. Hay animales que son muy inteligentes y les puedes enseñar muchas cosas. Tú has visto quizás un caballo bailar. Es muy difícil para un caballo, por la estructura de su cerebro, hacer esto con sus manos.
y más con sus pies. Es difícil para ti. Si yo les dijera ahorita, empiezan a tirar sillas, pero no, porque el que en él creyere no será avergonzado, ahí lo vamos a dejar. Pero si un paso así es difícil para nosotros, o a lo menos como que tienes que concentrar, un animal con menos capacidad lo puede aprender, pero el caballo no canta, no escribe poesía, no puede expresar verbalmente sus ideas, y su razonamiento es casi todo emoción o instintos, no verbaliza. El ser humano es el único ser consciente que verbaliza, y eso es parte de ser hechos en la imagen de Dios. Entonces tú dices, no, tú estás pensando en Claudio, pero Claudio es un gallo que es una caricatura. Tú estás pensando en el libro de la selva y cómo cantaron los monos bueno, tú estás pensando en esos conejos y Bambi y lo demás. Eso no es un ser humano, es un dibujo. Y el ser humano tiene eso de verbalizar. Es interesante y triste ver que cuando en una embolia o por un golpe o alguna lesión en el cerebro, alguien pierde el habla por ser afectado, esa parte del cerebro que gobierna la capacidad de hablar. Se enojan, lloran, o sea, hacen corajes y luto por no poder expresarse. Porque eso es lo que Dios expresa verbalizando. Y por eso las escrituras, dices, qué interesante, pero ¿qué tiene que ver con el estudio bíblico? Por eso, es un estudio bíblico. Las escrituras existen porque Dios nos dio inspiración. Y una de las razones muy sencillas, porque creo que la Biblia es la palabra de Dios traducida, en este caso a español, pero en el texto original, hombres usaron su capacidad de verbalizar con su vocabulario la gramática, la ortografía de su tiempo, de acuerdo con quienes eran. Y Dios usó eso para verbalizar historias, enseñanzas, promesas, mandamientos, para verbalizarlo. ¿Por qué? Porque Dios te puede hablar con un sueño. Pero nunca te ha pasado que alguien ¿sabes qué? Anoche soñé tan raro y te soñé a ti. Y tú dices, ¿sabes qué? No me lo cuentes. Y Dios te puede hablar con un sueño. El problema es que tu sueño es para ti. Y te significa o no te significa, o te quitó el sueño después, o te reíste y volviste a dormir, X, no sé. Pero eso, ¿de qué nos sirve a nosotros? Y las escrituras sirven porque todos podemos leer lo mismo y usar nuestra razón y nuestro conocimiento del idioma que hablamos, y si nos falta algo podemos consultar un diccionario y podemos averiguar. Y podemos quedar y decir, sí es cierto, vi lo mismo que tú, entendí lo mismo que tú. Y así podemos verbalizar nuestra convicción y nuestra esperanza. Y por eso el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Porque el Evangelio es una verbalización de lo que Dios ha hecho y lo que promete en la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora, vamos a seguir viendo. Eso es un dato muy importante, porque el siguiente paso para cómo prevalecer es que necesitas aprender a sembrar la palabra en tu vida. Necesitas empezar a apropiarte lo que dicen las escrituras. Y si eres un oyente nada más, así de sermones, y te encanta descargar en internet estudios bíblicos y ver en YouTube otra predicación y ir a cualquier congreso, conferencia o concierto y siempre ser oyente de la palabra, cuidado, porque eso no significa que estés sembrando la palabra en tu vida. Si realmente en una forma intencional, consciente y con perseverancia, realmente sembrando la palabra en tu vida. Entonces, Romanos 10, seguimos, versículo 13, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio,
Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Otra vez, Dios verbaliza lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Lo dice. Y por eso Jesús dice, me van a crucificar, voy a morir, al tercer día resucitaré. Lo verbalizó. No le dio un sueño a alguien o una impresión, sino algo que se puede verbalizar. Cuando Él dice, ¿ustedes quién dicen que soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, carne y sangre no te revelaron eso. Eso no nació de tus instintos, de tu memoria genética y todos los rollos psicológicos de la nueva era de hoy. Pero dice, el Padre que está en los cielos te lo reveló. Otra vez es algo que puedes verbalizar. Y tú y yo sabemos, muchas veces hay algo que sientes que no hay palabras. Y lloras. Lloras cuando estamos cantando, lloras cuando estás escuchando la predicación de la palabra y no hay palabras. Y tu ser busca expresarse de otro modo. Pero si te preguntan por qué estás llorando, puedes decir, es que me llegó muy fuerte. Y el otro dice, si entiende, dice, ah, sí, a mí también. Y si no entiende, dice, ¿qué te llegó? Y ya le tienes que explicar. Pero ya puedes verbalizar. Es que me puse a pensar lo que Dios ha hecho en mi vida. Ok, entonces, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y todos nosotros, ahí donde tú estás sentado, que esa silla tiene algo que contar acerca de ti. Y sabe tu historia, como quien dice. Y guarda tus anhelos y tus fracasos y tu esperanza y tu fe y tu convicción y el momento que puede ser en el pasado, puede ser en este momento, te está cayendo el 20, espero que no tarde más, pero narra la historia de la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. Que de alguna manera, en algún momento, alguien llegó y te contó, te habló. Te explicó y pudiste entender. Y estás aquí. Y estás oyendo ¿qué? La palabra de Dios. Por ejemplo, yo no iba a estudiar lingüística, yo iba a estudiar agronomía. Y cuando estaba llenando el formato para entrar a la universidad, me quedé totalmente trabado y no tuve paz. Hasta dejar así la pluma y decir, ok, Señor, yo obviamente no sé, yo de lo mío estoy decidiendo lo que voy a hacer, está bien, no es malo ser agrónomo, hace falta, yo iba a hacer agricultura orgánica y todo muy hippie fashion de los 70, pero es bueno y te quiero servir, soy tuyo, así es que tú decides. Y me quedé así como si lingüística. Ok, y voy a poner español. ¿Por qué? Millones de personas hablan español, es mejor estudiar y hablar español que francés. Los franceses no se enojen, pero la neta, les ganamos. Así es que, así es. Y digo, va a ser más fácil para alguien que va a aprender español que chino. En mi caso, por ejemplo, más gente habla chino que español, pero es más fácil para uno de Occidente aprender otro idioma de Occidente que el chino. Ahí estoy, ok. ¿Y qué carrera? Y todos mis compañeros, lingüística. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y qué idioma vas a comenzar estudiando? Español. Ah, qué lindo, vas a poder ir a México y de veras discutir y defenderte y gozar. Yo no voy a ir a México jamás, sin el menor deseo de ni asomarme desde San Isidro, decir, hola Tijuana, ¿cómo están por ahí? No, sin el menor deseo. Pero español es lógico, yo buscaba alguna razón lógica por hacerlo, pero yo no veía más allá de mi mano. Pero más atrás, una mujer de como 20 años estaba en su carrera en la universidad y estaba en el dormitorio, una casa muy grande en la universidad, y un pretendiente estaba esperándole aquí. Y él ya le estaba insistiendo, quiero que te cases conmigo. Y uno que ella conoció, que habían sido novios desde secundaria, pero se conocieron desde kinder, y toda la vida se conocían, sabían casi leer sus mentes. Él vino porque su prima dice, ¿sabes qué? Te la van a quitar. Entonces viene él y están así, y ella en medio, ¿qué haré? 20 años, una chica,
fue mi mamá. Y el otro pudo haber sido mi papá. Y me da escalofrío porque digo, pues no sería yo. O sea, otro apellido, todo diferente. O sea, no sería yo. Y te mueve el tapete y creo que con razón. Pero ella dijo, no, y no puedo decir me caso contigo, pero no le puedo nomás cortar. Y sí se casó con él y fue mi papá y nos dejó cuando yo tenía 3 años. Qué bueno que realmente no lo conocí, no fue un buen hombre. Entonces mi mamá ya de maestra pensando, ya terminó mi vida, no voy a conocer lo que es amor, no voy a conocer seguridad, no voy a conocer felicidad, nunca voy a estar tranquila, voy a estar trabajando. Estábamos siempre a un pelo de que una trabajadora social llegara por nosotros a la casa. Mi mamá trabajando y esforzándose y todo eso. Y estaba con calentura, con fiebre, decorando su salón para entrar a clases al otro día. Y mi papá, el que nos adoptó, se asoma y le saluda. Y ve que está como mal y ofrece ayudarle. Y le ayudó a decorar el salón. Y nomás, como película, como más se miraron. Y mi mamá no estaba en su mejor presentación. ¿Ok? Y se aventaron una vida. Y cuando nos adoptó, obvio, nos cambió el apellido, pero nos ofreció cambiar el nombre. Fue muy astuto porque entonces lo hizo más como juego para nosotros. Y habíamos ido a ver una película de James Bond. Mi nombre era Bruce en mi acta de nacimiento original. Entonces, al cambiar el apellido, nos ofreció eso, como adquirir una nueva vida, una nueva identidad. Y mis hermanos nomás cambiaron su segundo nombre, pero yo cambié mi nombre. Dije, no, pues James Bond, y llegó a ser mi musa, porque digo, me impactó. Yo me dormí después de 10 minutos, tenía 4 años, pero me impactó el smoking, el estilo, así, guardando la pistola, y así, pero eso es ser estilo, es ser serio, es saber qué hacer en toda situación, de acuerdo con lo que un niño entiende. Entonces James, y una visita a Ensenada con unos amigos de mis papás, me dijeron, tu nombre en español es Jaime. Y años después estoy entrando a mi clase de español, ¿cómo te llamas? Jaime. O sea, lo que Dios mueve, una mujer se casa con uno y no con otro, y así. Y cuando yo estaba naciendo, había una crisis y su presión arterial estaba bajando. Y cuando le checan, casi no tenía presión. Y se iba a morir mi mamá y yo con ella. Y ella oyó una voz en su oído porque dice, ¿qué va a hacer de mis hijos? Y con este hombre inútil, que lo sacó ella. Estaba yo naciendo y ella en el parto y tenía un pomo así de whisky. Y ella lo vació ahí mismo en la habitación del hospital, y la tenían después de una camilla, dice ya, y él mejor se fue borracho durante el parto. ¿Cómo fue tu nacimiento? ¿Cómo fue? O sea, no fue lo peor, pero me puedo preguntar, Dios, ¿dónde estabas? Y tú puedes tener situaciones en tu pasado, tu presente. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás lejos de mi súplica? ¿Por qué no ves? ¿No oyes? ¿Ok? Y mi mamá oyó una voz. El niño va a estar bien y tú vas a estar bien y yo estoy aquí. Y nací. Y subió otra vez su presión y su pulso y todo normal y ya nací. Y siempre fui un niño robusto, no todo el mundo en contra y pobre, enfermo. No, gracias a Dios y aquí estoy. Dios cambió mi apellido, mi nombre, presidió en las circunstancias de mi concepción. Mi mamá dice, la neta es que no pude haber quedado embarazado, pero ahí estás, no lo puedo negar. Y diría que era algo raro, pero eres la imagen de tu papá. Y digo, ok, entonces no tenía que haber existido, porque iba a ser hijo de otro hombre. No tenía que haber existido porque no hubo forma de concebir un bebé por tan borracho. No tenía que existir porque tenía que morir durante el parto. No tenía que estar aquí predicando porque odiaba a México.
Y Dios va a mover cosas en tu vida. Y Dios va a cambiar tu corazón. Y Dios va a cambiar tu perspectiva. Y va a cambiar tus ideas. Y todo eso. Pero por lo mismo, Dios mueve las cosas. Lo que pasa es que tú y yo no entendemos. Y por eso necesitamos la palabra de Dios que nos instruya. Que nos diga qué creer y cómo creer. Y qué pensar y qué no pensar. Porque nuestra tendencia, nuestra inclinación natural es hacia el miedo. Es hacia la incredulidad, es hacia la autonomía, es hacia la rebelión. O sea, eso es lo que hacemos sin pensar, sin planear, simplemente lo hacemos. Es un reflejo de ser humano pecador. Y Dios empieza con su palabra a instruir nuestra fe, a informar nuestro entendimiento. Empezamos a esperar otras cosas, a pensar otras cosas, a querer otras cosas. Entonces dice, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, todo ese relato de cómo nací, y aquí estoy colgado de un púlpito diciendo, todo eso no es para decir, ¡ay, es una vida de milagros! No, es simplemente otra vida que refleja como tu vida. Que Dios existe, que te ama, que ha planeado el estar aquí, que preparó una traducción de las Escrituras que tú puedas entender. Y de alguna manera, en una carpa rarísima que nos da calor de repente y todo eso, en una forma rarísima estamos oyendo la palabra de Dios y nace fe en nuestro corazón y cambia tu perspectiva. Como Jesús cuando le dice María y ella se voltea y se da cuenta que es Jesucristo y todo cambió. Y eso es lo que necesitamos. Lucas 8, Jesús está explicando la parábola del sembrador. La semilla es la palabra. Versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, tú y yo necesitamos estar conscientes de eso. Porque donde cayó junto al camino no era lugar de sembrar. Y a veces estamos tratando de sembrar donde realmente nunca puede dar fruto. Pero para sembrar bien un campo tienes que rebasar los límites de ese campo, todo lo que está cultivado. Porque si eres mezquino con la siembra, vas a ser pobre en la cosecha. Eso lo puedes aplicar en muchas cosas en tu vida. Entonces dice, los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y esa palabra última es la que, no me gustó porque nos da flojera perseverar. Y precisamente es lo opuesto de tener flojera es perseverar. Pero si quieres ver fruto en tu vida, tienes que sembrar, tienes que haber preparado dónde va a caer, porque en el camino, junto al camino es en pavimento, no hay tierra. Junto al camino entre pedregales, que es lo que usaban en aquel entonces, porque hacían los caminos un poco elevados, para que escurriera el agua y no se deshiciera el camino. Entonces, en los pedregales, después de eso, cae la semilla y puede, porque hay huecos donde puede haber humedad y sí puede germinar, mas no arraigarse la semilla. Y entre espinos es ya junto al camino, pero donde no han preparado la tierra, y por fin en el campo preparado cae y da mucho o poco o fruto medio, pero sí da fruto. Entonces, si quieres ver fruto en tu vida, tienes que sembrar la palabra. Y tenemos, por ejemplo, los cursos de navegantes, de nuevos creyentes, de nuevos miembros, formas de ayudarte a conocer, a ubicarte y hacer que tú mismo tengas una relación con la palabra de Dios en tu vida y no dependas
tan solo de venir el domingo a un sermón. Y no es que dejes de venir, la Biblia también nos exhorta que no dejemos de congregarnos, porque el propósito de congregarnos no es nada más oír la palabra de Dios, es venir a alabar juntos. Por eso igual, piensa lo que has perdido cuando llegas y faltan 2 canciones, has perdido la mayor parte del tiempo de estar reunidos en el nombre de Jesucristo, donde Él promete estar presente, y has dejado que Él comience sin ti lo que está haciendo en los demás. Y si crees que no te hace falta, más checa tu gozo y paz. Ok, entonces, pero la palabra te lo dice, la palabra es la que te informa y te instruye para creer y para actuar. Entonces, si no fuera por ella, si no la sembramos en nuestra vida, no va a haber fruto. Entonces, seguimos y dice: estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, retener. Necesitas tierra floja que retenga la semilla, que caiga en ella. Si es piedra tu corazón, queda encima la palabra, vienen las aves del cielo, se la comen y no lleva fruto. Entonces tú tienes algo que hacer en este asunto, tú tienes que apropiarte. Y una forma muy práctica es simplemente donde tú estás leyendo en la Biblia, y te recomiendo que leas en secuencia, no nada más salpicando, pues ahora donde caiga, así, esos son galletas chinas que traen un papelito adentro. No leas tu Biblia así. Dios tiene una narrativa, es su historia con el ser humano. Entonces ve leyendo, y lo que no entiendas, no te preocupes. Ya sembrada esa semilla, en su tiempo va a dar fruto, va a brotar. Pero mientras simplemente, ok, y vas leyendo y dices: esto está describiendo mi situación. Yo sé lo que es sentir esto, o vivir esto, o enfrentar esto. Y Dios empieza a instruirte acerca de qué pensar, qué creer y qué esperar en esa situación. Y puedes ir orando con la misma palabra de Dios y decir: sí, Señor, así es. Por ejemplo, Señor, yo quiero ese corazón, y te pido que me enseñes a tener el corazón que da fruto, que no sea lleno de piedra o de espinos o expuesto a cualquier ave que venga a comer la semilla. Yo quiero eso, y dame fuerza, Señor, y inteligencia para poder perseverar. Y no me dejes olvidar la importancia de lo que tú dices para mi vida. Amén. Y así vas leyendo y te detienes a orar y sellar lo que estás entendiendo, sellarlo con una oración, diciéndole a Dios: recibo, entiendo, acepto, admito la necesidad, la verdad, recibo esta convicción, voy a actuar sobre esto y te pido ayuda por tu gracia en el nombre de Jesús. Vamos por favor a Romanos 8. Y lo puedes hacer y dices: es que no me sale fácil. Pero aprendiste a andar en bicicleta, a nadar, a escribir. ¿Cómo salían tus letras al principio? Una rueda y un palito. Y ponías el palito al otro lado y te decían: eso no. Nos dices: sí, es porque es una rueda y un palito, y escribí la letra B. Y dice la maestra: es la letra D. No, ¿qué digo? Es la letra D. Y B, y D, y ahí están, y por fin te pone: ahora vas a escribir la letra B 100 veces, porque ya me cansé de discutir. Nunca nada bueno te ha salido fácil. Nunca nada bueno te ha salido fácil. Entonces determina en tu corazón que con corazón bueno y recto, con perseverancia, vas a dar fruto sembrando la palabra en tu vida. Ok, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Parte del problema que tenemos es que leemos esto a prisa y pensamos que está diciendo que todo sale bien si amas a Dios. Entonces solo di: ay, te amo, te amo, te amo, y todo te saldrá bien. No, nos ayudan a bien. O sea, el bien que Dios contempla no es siempre el bien que yo contemplo. Yo digo: yo voy a ser feliz y jamás pedir otra cosa si Dios me concede esto. Y Dios dice: yo voy a ser feliz cuando mi hijo sea formado en ti. Cuando todo el mundo vea a Jesucristo en tu vida, yo voy a ser feliz.
Entonces, ¿quién va a ganar? Pues Dios. Y el bien que Él busca es eso, ese es su objetivo final. Y lo vamos a leer en un versículo más. Pero todas las cosas les ayudan a bien, todo coopera en la soberanía de Dios. ¿Con quién escogió casarse tu mamá? ¿En qué escuela estudiaste? ¿Qué profesora de español te tocó? ¿Con quién estabas sentado teniendo una plática y te pasa un tríptico de una escuela de evangelismo? Otra plática y sentado en una sección en Arena México en la campaña de Billy Graham y conoces un muchacho que te invita a su iglesia que él estaba pastoreando los fines de semana estudiando seminario en México durante la semana y te invita a Tehuacán y llegas y dices aquí es, no sé por qué pero aquí es. La soberanía de Dios. Y dices, pero algunos así siempre están rompiendo sus galletas chinas para sacar el papelito y decir, oh, ahora es esto. No. Tienes que convivir con la palabra de Dios y tener una conversación con el creador de tu ser, que es el dueño de la historia y el autor de tu historia para saber qué renglón sigue, en qué papel va a escribir y que te pase la pluma con tinta y papel que sigas con la dictación que Él tiene. Porque Él dice en Jeremías 31, yo conozco los planes que tengo en cuanto a ti, para hacerte bien. Y tú y yo dudamos y decimos, no, Dios no me quiere hacer bien, porque si me quiere hacer bien, ¿por qué estoy en esta situación? Y Dios dice, es para hacerte bien, es para que mi hijo sea formado en ti. Seguimos leyendo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero todo empezó porque Él nos amó. Porque dice que sabemos que a los que aman a Dios, decimos, bueno, entonces si yo no siento así un amor ferviente hacia Dios, Él va a saber que no más estoy diciendo, y yo también, cuando todos están, Señor, te amo, y digo, y yo también, porque no tengo la creatividad, no soy una persona tan voluble y tan verbal como para expresarle mi amor, y trato de ser obediente y pecar lo menos posible, y bla, bla, bla. No se trata de ti. Dice en 1 de Juan capítulo 4, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Empezó porque Él nos amó. Y nos amó y produce amor en nosotros. Le amamos y empezamos a apropiar lo que Él ha planeado. Y todas las cosas ayudan a bien y cosas aún antes de nacer que no tienen nada que ver. Yo no tuve que ver con la forma de nacer, con la forma de concepción. Yo no tuve que ver con quién decidió casarse mi mamá y su mamá y su mamá y su mamá hasta Adán. Yo no tuve que ver. Y yo no tuve que ver en mi salvación. Empezó con Él. Y simplemente cuando pude entender, dije, sí, acepto. ¿Y eso qué? Yo no soy el autor de eso y tú tampoco. Entonces descansa. Quedamos libres de tener que dar al ancho, impresionar a Dios, de alguna manera llegar a un nivel, porque acuérdate, Él lo hizo todo, nos levantó, nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo no tengo que ver con eso. Yo sí tengo que ver en el hecho de que yo sigo insistiendo en verme en una zanja allá abajo, en oscuridad, en desesperación, sin esperanza y sin gozo. Yo insisto en verme en eso cuando Dios me dice otra cosa en su palabra. Tengo que tomar la decisión y determinar que su palabra va a instruir mi entendimiento y va a informarme y va a instruir mi fe para saber qué creer y en quién confiar. Entonces, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y estamos en la cumbre con Moisés viendo abajo la batalla y viendo cómo Israel prevalece porque Dios es por Israel. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo sabes si Dios es por ti? Porque estás aquí y porque estás amándole. Y le amas porque Él te amó primero. Y eso inició Él. No fue tu idea, fue su idea. Entonces Dios es por nosotros.
Entonces, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Hay algo que Él detendrá o algo que Él se reserva? Si no escatimó a su Hijo, Él no puso un límite en la forma de amar y así redimirnos. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y muchas veces como que dudamos porque dices, bueno, yo sé que Dios me lavó, me lavó mis pecados. Y el día que yo lo recibí, me sentí tan limpio, qué lindo, qué precioso. Pero dice, el problema es que hoy pequé, entonces ¿hoy qué? ¿Hoy qué hay para mí? Es el que justifica. Porque el sacrificio es completo, perfecto y para siempre. Y dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y tienes que ver otra vez ese movimiento de Dios. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él nos levantó. Y juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces es el que, Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y si te das cuenta, en todas estas preguntas aquí, la respuesta está en Cristo. ¿Quién contra nosotros? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? Y Él intercede por nosotros, y no como Moisés, que cuando se cansó se tuvo que sentar en una piedra y tuvieron que ayudarle con las manos. Jesús no vuelve a morir y Él no se cansa. Y el que guarda a Israel no duerme ni adormece, tu cuidador. Entonces, ahí está, intercediendo por nosotros a la diestra de Dios, pero dice que yo estoy sentado en Cristo en lugares celestiales. Entonces, Cristo está presentándome, estoy en Cristo, me está presentando a su Padre. Y a ti también, por supuesto, si estás en Él. Entonces dice otra pregunta más, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y describe muchas situaciones que hoy se viven en México y en todo el mundo. Tribulación, esas presiones insoportables en tu vida, o angustia. ¿Cuánto no se gasta en antidepresivos, ansiolíticos, tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada? Acuérdate, el que en Él creyere no será avergonzado. No quiere decir que no pasarás malos momentos. Pero si tú estás creyendo en Él, estás en tu posición correcta, con tu perspectiva correcta, sabiendo quién te puso aquí sentado en Cristo a la diestra del Padre. Entonces, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y cada año en Tehuacán, Puebla, hacen la matanza de los chivos. Y lo hacen por mayoreo, es algo prehispánico, feo realmente, pero mucha tradición, mucho colorido y demás. Pero lo hacen por mayoreo. Pero esto está diciendo, sí, el mundo nos ve así y nos ve muriéndonos por mayoreo. Pero Dios, cada oveja que traían al templo para ser sacrificado era individual. Y tú entonces, como tú traes el sacrificio, tú pones tu mano ahí y tú te identificas con el animal que va a ser sacrificado y muere por tu pecado. Pero aquí es al revés, porque estamos diciendo, ahora, preséntate como sacrificio vivo a Dios. Entonces Dios, cuando me presento y digo, no entiendo mi situación, es más, no soporto mi situación y no le veo fin, pero lo abrazo. Y acepto esto de parte de un Padre que me ama, que permite que amalecitas nos encuentren en el camino y nos echen guerra. Y permite terremotos y permite muchas cosas, pero no nos abandona. Entonces abrazo esta situación y en esa situación abrazo a mi Dios, que sé que me ama. Y compruebo en esta situación su fidelidad y su soberanía y su poder y su amor y su misericordia. Entonces dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Pero cada vez que tú te presentas en sacrificio vivo diciendo, Señor, me rindo, me entrego a ti, soy tuyo y esta situación la tomo de parte tuya como un abrazo, como tu mano sobre mí y me presento. Entonces Dios se identifica con el sacrificio y su mano está sobre ti. Qué diferente es esa perspectiva, ¿verdad? Y dice, antes en todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada y demás. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de leer eso, ¿verdad que ya quieres sembrar la palabra más en tu vida? Y quieres escucharle más a Dios y quieres realmente conservar y permanecer en esa posición de aceptación y de cercanía al Padre. Y no necesitas pelearte un derecho, y no necesitas pelearte un lugar junto a Él, y no necesitas ganar el derecho de nada, pero tienes que conocerlo, y acuérdate, lo conociste en su palabra. Y eso es parte de lo que necesitamos para saber cómo prevalecer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor que cambió todo, que inició desde antes que naciéramos un proceso de llegar de tinieblas a luz. Y te damos gracias, Señor, porque algún día oímos. Y te damos gracias por el que hoy esté escuchando y entendió. Y gracias, Señor, que como parte de este proceso, tu amor prevé a dónde hemos de llegar con esto. Y no dudas y no te apresuras porque sabes lo que estás haciendo. Entonces, Señor, así comemos y así bebemos, anunciando nuevamente la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga, porque así esperamos y es nuestra confianza. Gracias te damos, Señor, por la cruz, por lo que en ella se dibujó, por las palabras que escuchamos desde ahí, consumado es. Y gracias, Señor, por hacer por nosotros y sin nosotros una nueva vida. No tenemos para decirte ni para pagarte, pero lo trataremos de hacer el resto de nuestra vida. Te lo mereces. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.